Hoy hablaremos sobre el ARN y cómo lo aislamos en el laboratorio. Además, cómo podemos analizar este ARN que aislamos con la técnica de Northern Blot. Estos son dos procesos que van muy de la mano porque nos sirve para ver qué está pasando dentro de las células. El ARN es una molécula fundamental dentro de las células que es muy parecido al ADN, solo que tiene una sola hebra y es muy inestable, porque hay unas enzimas que son las RNasas que lo degradan con muchísima facilidad. Hay varios tipos de ARN. ARN ribosomal, ARN de transferencia, microARNs y el que nos interesa para saber la expresión de los genes, el ARN mensajero. Cuando hablamos de ARN total, pues nos referimos a todo este grupo de ARNs. Algo muy curioso es que el 90% del ARN es ARN ribosomal y el que nos interesa para ver la expresión de los genes, que es el mensajero, solo es un 3 a 5%. Y como el ARN mensajero es el que nos permite saber qué genes son los que se están expresando, es muy importante, es fundamental poder extraerlo sin dañarlo. Por eso es que el aislamiento es tan importante, ya que si no logramos obtener un ARN puro y de buena calidad, pues no vamos a poder aplicar técnicas después para analizarlo. Lo complicado ahora es que, como les mencionaba antes, pues la molécula del ARN es muy frágil, es una molécula muy delicada, ya que pues las RNasas están prácticamente en todas partes, están en la piel, están en las superficies, pueden estar incluso en el aire. Entonces, si tocamos, por ejemplo, un tubo sin guantes, podemos ya dañar completamente el ARN. Es por esto que pues en el laboratorio se siguen muchas precauciones para poder aislar este ARN de forma correcta. Por ejemplo, usar guantes y cambiarlos seguido, trabajar con tubos y puntas que se hayan como desinfectado antes para que estén libres de RNasas. Se está limpiando todo el tiempo y muchas veces se trabaja en frío para que estas enzimas no actúen tan rápido. En cuanto al aislamiento, existen diferentes métodos que nos sirven para aislar el ARN, pero les voy a explicar los tres más utilizados, que son el método del trisol, los kits de columnas de sílica y los métodos con perlas magnéticas. Empecemos por trisol, que es el método clásico. Primero se agrega este reactivo, que tiene guanidino y fenol, para así romper las células. Luego se añade cloroformo y se centrifuga. Esto va a hacer que la mezcla se separe en tres fases. Arriba queda la fase acuosa, donde está el ARN. En el centro queda la interfase con el ADN. Y abajo queda la fase orgánica con proteínas y lípidos. Después el ARN se precipita con alcohol, se lava y se resuspende en agua libre de RNasas. Este método es barato y recupera todos los tipos de ARN, incluso los pequeñitos, pero usa solventes tóxicos y requiere de mucha precisión. El siguiente método usa columnas de sílica. Aquí el ARN se pega a una membrana especial. Se pasa la muestra, el ARN se queda pegado y luego se lavan las impurezas y al final se diluye el ARN puro. Este método es más rápido, es seguro y es reproducible, pero es más costoso y algunos kits no retienen ARN muy pequeño. El tercer método utiliza perlas magnéticas que atrapan el ARN y luego se separan con un imán. Este método es ideal para automatizar procesos y manejar muchas muestras al mismo tiempo. Es algo así como usar un imán en una caja de clips y al acercarlo todos se pegan y puedes separarlos fácilmente. Más allá del método que utilicemos para aislar el ARN, hay detalles muy importantes que siempre debemos tener en cuenta para que nuestro ARN aislado quede súper bien. Por ejemplo, siempre van a quedar pedacitos de ADN contaminantes, entonces podemos utilizar la enzima DNasa, que es una nucleasa igual que la RNasa, para eliminar estas partes de ADN. La calidad del ARN también la podemos medir usando un espectrofotómetro. Este aparato lo que va a hacer es que va a medir cuánta luz va a absorber nuestra muestra y nos va a dar un valor que se llama A260 sobre A280. Cuando esta relación
está cerca de 2, significa que el ARN está puro y que no tiene contaminantes de proteínas ni de otros compuestos. Además, también se puede revisar como la integridad del ARN corriéndolo en un gel de agarosa, y si el ARN está en buen estado se deberían ver dos bandas claras que son las 28S y las 18S, que corresponden al ARN ribosómico. Cuando estas bandas se ven definidas, sabemos que el ARN no está degradado. Y para conservarlo, el ARN se debe mantener a menos 80 grados. O también se puede estabilizar con otros productos que lo protejan para que no se vaya a degradar. Hola, en este video yo les voy a explicar de una forma clara y sencilla qué es el Northern Blot, cómo funciona, cómo se realiza y qué tipo de información nos permite obtener sobre la expresión génica. Primero partamos de los conocimientos más básicos. En biología molecular, el ADN contiene toda la información genética, pero los genes no trabajan directamente desde el ADN. Cuando un gen se activa, se transcribe a ARN mensajero, que luego será traducido a proteínas. Por eso, analizar el ARN es una forma directa de saber qué genes están activos en una célula. Y justamente, el Northern Blot es una técnica diseñada para estudiar el ARN, especialmente el ARN mensajero. Y esta técnica nos permite responder ciertas preguntas como este gen se está expresando o no, qué tanta cantidad de ARN se está produciendo o si existen diferentes variantes o tamaños de ARN, como ocurre en el empalme alternativo. Antes de entrar al procedimiento, es importante entender su principio molecular, que es la hibridación molecular. La hibridación es un proceso donde dos cadenas complementarias de ácido nucleico, por ejemplo, pues una de ADN y otra de ARN, se unen entre sí mediante la complementariedad de sus bases nitrogenadas. Por ejemplo, pues adenina con uracilo y citosina con guanina, lo que ya sabemos. En otras palabras, si diseñamos una secuencia específica que sea complementaria al ARN que queremos detectar, esa secuencia va a unirse directamente a él, como si fuera como una llave o una cerradura. Esa secuencia se llama sonda y es marcada con un tipo de etiqueta que nos permite visualizarla. Ahora sí, ¿cómo se realiza el Northern Blot? El procedimiento empieza con la extracción de ARN de una célula o de un tejido. Esta etapa es súper delicada porque el ARN es más inestable que el ADN y puede degradarse fácilmente por las RNasas. Una vez se obtiene el ARN purificado, se cuantifica y se verifica como la integridad de todo esto. Luego, el siguiente paso es la electroforesis, y eso es un gel desnaturalizante, generalmente de agarosa con formaldehído. Este gel no solo separa el ARN según su tamaño, sino que también ayuda a evitar que se formen estructuras secundarias. Entonces, por eso lo mantiene como desnaturalizado. Luego, este mismo ARN separado se transfiere a una membrana de nylon o nitrocelulosa mediante una capilaridad o electrotransferencia. En esa membrana el ARN queda como inmovilizado y es allí donde se realiza la hibridación con sonda. Y una vez el ARN está fijado en la membrana, se agrega la sonda marcada, que puede tener una marca radioactiva, fluorescente o quimioluminiscente. Esa sonda buscará y se unirá específicamente al ARN pues, que tengamos de interés, ¿no? Después de todo un tiempo de incubación, se lavan los excesos de sonda no unidas y se procede a la detección. Según el tipo de marcaje, la detección puede hacerse con autorradiografía, luz o señales químicas. El resultado se visualiza como una imagen con bandas. Y pues, ¿qué nos dicen estas bandas? Yo me imagino que ustedes deben estar preguntando eso. Entonces, si hay una banda visible, significa que el gen está siendo expresado. La intensidad de la banda nos indica la cantidad de expresión, es decir, pues cuánto ARN mensajero se produjo. La posición o altura de la banda permite conocer el tamaño del ARN, lo cual es útil para detectar variantes o isoformas. Por ejemplo, si comparamos células sanas con células tumorales, podríamos ver que un gen se expresa más en el tumor, lo que sugiere que este gen podría estar relacionado con el cáncer. O también se puede observar si existe empalme alternativo, cuando hay dos bandas de tamaños distintos para un mismo RN. Y pues aunque existan técnicas más modernas como el qPCR o el RNA
es que el Northern Blot sigue siendo muy útil porque permite analizar tanto la cantidad como el tamaño del ARN en una misma prueba y no requiere pues equipos tan complejos. Entonces, en conclusión, el Northern Blot es una técnica fundamental en la biología molecular que nos permite detectar y cuantificar, pues también analizar la expresión génica a nivel de ARN usando el principio de hibridación molecular.